Alguna vez decían que este era el corazón del imperio, una joya brillante de la industria. Ahora no es más que otro cascarón oxidado, como todo lo demás en esta galaxia, abandonada por los dioses. El cementerio de acero. Así llamamos a este basurero de metal y sueños destrozados que orbita alrededor del cadáver de Cygnus Prime. Yo, Dante, soy un carroñero, una rata del cementerio de acero, rebuscando entre los huesos de gigantes muertos. No es glamoroso, pero es un modo de vida, o algo tan cercano a la vida como se puede conseguir en estos días. Mis botas repiquetean sobre el casco corroído del Vagabundo, una nave de transporte que probablemente hizo su último salto hace 50 años, tal vez más. 50 años flotando en el vacío, bombardeada por micrometeoritos y radiación. Es una reliquia, como todo lo demás aquí afuera. Afuera, el vacío es duro, lo suficientemente frío como para congelar la mucosidad en tu nariz, si fueras lo suficientemente estúpido como para quitarte el casco, aunque no lo recomendaría. A través de mi visor, Cygnus Prime cuelga como un cadáver gris e hinchado. Los purificadores atmosféricos fallaron hace décadas. Dicen que el planeta se ahogó en sus propios desechos industriales. Ya ni siquiera se puede ver la superficie, solo un revoltijo de nubes tóxicas. Aquí solían construir naves, cuando el imperio significaba algo. Ahora los astilleros no son más que restos esqueléticos que se aferran al vacío. Progreso, lo llamaban. Sí, bueno. El progreso nos dejó esto. Una galaxia ahogándose en su propio óxido. El Halcón, mi nave, está atracada a unos cientos de metros, unida al Vagabundo por un gancho magnético. Es un cascajo, a su manera, un explorador modificado, rápido y ágil. La he equipado con escudos adicionales, una buena matriz de sensores y un par de sorpresas para cualquiera que se ponga demasiado curioso. Tiene más óxido que brillo estos días, pero es todo lo que tengo. Y aquí, en el culo del universo, aprendes a apreciar lo que tienes. Paso una mano sobre el casco del Vagabundo, sintiendo el metal picado bajo mis dedos enguantados. Ha sido saqueado por otros carroñeros, pero siempre queda algo atrás y sabes dónde buscar. Un compartimento oculto, una sección sellada, un panel de acceso pasado por alto. Desarrollas un sexto sentido para eso después de un tiempo, la intuición de un carroñero. El premio de hoy, una sección de los cuartos de la tripulación del Vagabundo que ha sido sellada. Los mamparos de emergencia aún están intactos, lo que generalmente significa que hay algo valioso adentro. Podría ser cualquier cosa, tecnología vieja, chips de datos, tal vez incluso suministros intactos. O podría ser nada, una tubería rota, las botas polvorientas de un tripulante muerto, un montón de nada. Esa es la emoción de la caza, ¿no? Nunca sabes lo que vas a encontrar, y a veces encuentras cosas que desearías no haber encontrado. Me toma una hora sortear la cerradura de emergencia, de los mamparos. El cortador de plasma hace el trabajo, cortando el metal corroído como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Mi pulso se acelera, un familiar aleteo en mi pecho. Podría ser un gran golpe, lo suficiente para sacarme de este lugar, llevarme a un sitio con aire respirable, comida real, tal vez incluso una cama decente, no esa basura sintética, y un rincón en la bodega del Halcón. Adentro es un desastre. Cero gravedad durante décadas hace que los objetos floten por todas partes. Herramientas viejas, efectos personales, pedazos de equipo esparcidos. Los cuartos de la tripulación son pequeños, estrechos. 3 literas, una pequeña cocina y un baño apenas lo suficientemente grande como para darse la vuelta. En el centro de la habitación,
Un destello de metal llama mi atención. Un armario de almacenamiento atornillado al suelo. Y está sellado. ¡Bingo! Aseguro el armario con abrazaderas magnéticas y luego me pongo a trabajar en la cerradura. Es un modelo viejo, mecánico, no electrónico, lo que significa que probablemente pueda abrirlo sin freír lo que haya adentro. Mis dedos, envueltos en los gruesos guantes de mi traje, trabajan con facilidad practicada, manipulando los tambores, sintiendo los sutiles clics y vibraciones. Aprendí esto de un tipo en la colonia minera donde crecí. Dijo que tenía talento para esto. Tenía razón. También dijo que terminaría en una colonia penal, pero bueno, nadie es perfecto. La cerradura hace clic y abro la puerta del armario. Adentro, anidado en una cama de espuma descolorida, hay un núcleo de datos. No es del tipo estándar. Este es más pequeño, más compacto, con grabados intrincados en su superficie. Es viejo, muy viejo, anterior al imperio, tal vez incluso más antiguo. Mi escáner lo confirma. Almacenamiento de alta densidad, encriptación avanzada. Esto podría ser el golpe que he estado esperando, el que lo cambia todo. Una amplia sonrisa se dibuja en mi rostro. Es la verdadera cosa. De vuelta en el halcón, aseguro el núcleo de datos en un compartimento blindado. No se puede ser demasiado cuidadoso. No querría freírlo con una oleada de energía perdida o algo así. Ejecuto diagnósticos, me aseguro de que los sistemas de la nave estén estables y luego conecto el núcleo a mi interfaz neural. Es una jugada arriesgada, conectar una pieza de tecnología desconocida directamente a tu cerebro, pero lo he hecho antes. Además, la recompensa potencial es demasiado tentadora para resistirse. Y si fríe mi cerebro, bueno, entonces no tendré que preocuparme por nada más, ¿verdad? Me acomodo en el asiento del piloto, cierro los ojos y activo la interfaz. Una sacudida, como si me hubieran golpeado con un cable vivo, recorre mi cerebro, seguida de oscuridad y luego una avalancha de sonidos, imágenes y sensaciones. Es abrumador, desorientador. Me estoy ahogando en un mar de datos, fragmentos de una conciencia destrozada. Una voz, sintetizada pero con un toque de algo humano, resuena en mi mente. Ayuda, atrapado, la forja de almas. La voz habla en un dialecto antiguo y oscuro, uno que reconozco de mi tiempo en la colonia minera. Era usado por un grupo de científicos, arqueólogos, antes del colapso. Estaban obsesionados con la tecnología antigua, con los secretos de una civilización muerta hace mucho tiempo. Se llamaban a sí mismos los guardianes de la llama o algo por el estilo. La mayoría de la gente pensaba que estaban locos, tal vez lo estaban. Pero imágenes pasan por mi mente. Una estructura colosal, oscura e imponente, flotando en el vacío, patrones intrincados en su superficie, cambiando y desplazándose como una cosa viva. Una sensación de inmenso poder, de conocimiento antiguo y un sentimiento de profundo sufrimiento, de 1 millón de mentes gritando en agonía. Tortura, experimento, debe parar. La voz se desvanece como una señal débil, luchando por abrirse paso a través de la estática, pero las imágenes, las sensaciones, permanecen. Están grabadas en mi cerebro. Desconecto la interfaz, mi cabeza está palpitando y siento un sudor frío recorriendo mi espalda. ¿Qué demonios fue eso? ¿Un mal funcionamiento? ¿Un fragmento de datos corrupto? ¿O algo más? Mi mente racional me dice que lo deje, que olvide el núcleo de datos, que lo venda al primer comprador que encuentre y me aleje lo más posible de Cygnus Prime. Es demasiado peligroso, demasiado extraño, demasiado arriesgado. Pero otra parte de mí está intrigada, curiosa, tal vez incluso un poco esperanzada. La leyenda de la forja de almas. Había escuchado las historias, por supuesto. Todo carroñero las conoce. Una estructura mítica construida por los antiguos, que supuestamente contenía conocimiento y tecnología inimaginables. Un repositorio para las mentes
de los más grandes pensadores del imperio, cargadas en un paraíso digital, un camino hacia la inmortalidad. La mayoría de la gente lo descartaba como un cuento de hadas, una historia de viejos. Pero, ¿y si no lo fuera? La recompensa potencial es demasiado tentadora para ignorarla. Una oportunidad de cambiar mi vida, de escapar del cementerio de acero, de finalmente hacer algo de mí mismo, de convertirme en algo más que un simple carroñero rebuscando entre los restos de una galaxia moribunda, perseguido por fantasmas y arrepentimientos. Una salida, una verdadera salida. No solo una nave más grande o un crédito más gordo, sino un cambio fundamental, una nueva vida. Miro el núcleo de datos, allí en su compartimento blindado. Es solo un pedazo de metal, una colección de circuitos y datos, pero representa algo más. Un misterio, un desafío, una oportunidad. Mi mano se cierne sobre el panel de control del halcón. Podría trazar un rumbo hacia el puesto comercial más cercano, vender el núcleo y olvidarme de todo. O podría arriesgarme. Ingreso las coordenadas extraídas de los datos y mi propio conocimiento de las cartas estelares antiguas. Una región remota y no cartografiada del espacio, el borde del abismo, la supuesta ubicación de la forja de almas. Los motores del halcón ronronean, un zumbido bajo que vibra a través de las placas del suelo. Estoy dejando atrás el cementerio de acero, adentrándome en lo desconocido, hacia algo que podría ser mi salvación o mi perdición. Forja de almas, susurro, saboreando la palabra como óxido y esperanza en mi lengua. Veamos si eres real. El halcón se sacude hacia adelante, sus motores brillando mientras se libera del abrazo decadente del vagabundo. Me dirijo hacia la oscuridad, hacia una leyenda, hacia el fantasma de una oportunidad. Pero no puedo evitar la sensación de que estoy volando hacia una pesadilla, no hacia un sueño. Los gritos del núcleo de datos aún resuenan en mi mente, pero ¿qué es una pesadilla más en una vida ya llena de ellas? Al menos esta viene con una posibilidad, por más pequeña que sea, de algo más. Y en esta galaxia rota, eso es todo lo que un hombre como yo puede pedir. El salto al hiperespacio me dejó, como siempre, sintiendo como si hubiera sido masticado y escupido por un asteroide particularmente gruñón. Mi estómago dio una vuelta lenta y el olor acre del aire reciclado llenó mis fosas nasales, pero el halcón se mantuvo unido, lo cual era más de lo que podía decir de mis nervios. Ahora estaba en el borde del espacio cartografiado, en el tipo de vacío donde la única ley es la que tú mismo te creas, y la única compañía son los fantasmas en tu cabeza, y los susurros de un núcleo de datos que probablemente me iba a matar. La supuesta ubicación de la Forja de Almas estaba en un sector marcado como Aquí hay dragones, en las cartas estelares más antiguas que pude encontrar. No exactamente un destino turístico. El viaje no fue un crucero de placer. Tan lejos, en los límites, esquivabas más que solo asteroides. Drones rebeldes, restos de alguna guerra, aún patrullan estos sectores. Su programación, distorsionada por el tiempo y la radiación, casi me lleva a un encuentro cercano con un enjambre de ellos. Sus cañones de energía dejaron marcas de quemaduras en el casco del halcón. Luego estaban las anomalías espaciales, pozos de gravedad, flujos de energía, bolsas de espacio-tiempo distorsionado. El tipo de cosas que pueden destrozar una nave, si no tienes cuidado, o hacerte desear que lo hubiera hecho. Pero finalmente, los sensores del halcón detectaron algo. Un objeto grande, artificial, que emitía una firma de energía. Coincidía con las lecturas del núcleo de datos. La Poali de Almas. No estaba simplemente flotando en el espacio. Parecía desplazarlo. Una distorsión geométrica colosal, menos una estructura, y más una ruptura en la continuidad del vacío. Su superficie no era lisa ni reflectante. En cambio,
Era un ensamblaje complejo de facetas asimétricas entrelazadas, cada una un vasto plano de material oscuro grabado con una red de conductos. Estos conductos irradiaban una energía interna que no era luz, sino alguna otra forma de radiación que se filtraba en el espacio circundante, distorsionando las lecturas de los sensores y haciendo que las estrellas más allá parecieran fracturadas e irreales. Las facetas no eran estáticas. Se deslizaban y rotaban entre sí de manera lenta, como una especie de cerradura multidimensional o un rompecabezas tridimensional en constante cambio. La forja de almas no reflejaba, sustraía. Era un vacío en forma de constructo. Era como si el propio concepto de estructura hubiera sido invertido, un monumento no a la creación, sino a la erradicación. Olvídate de hermoso. Era profundamente inquietante. Una afrenta al orden natural, una estructura que parecía violar las propias leyes de la física. Claramente, esto no era solo un edificio, era una declaración, una proclamación de poder y dominio sobre el tejido mismo de la realidad. Y lo que fuera, que hubiera dentro, tenía la clara y desgarradora sensación de que no estaba construido para recibir visitantes. El área alrededor de la forja de almas era un cementerio, naves abandonadas, asteroides destrozados y pedazos de metal retorcido flotaban en una caótica danza, atrapados en el campo gravitacional de la estructura. Era una clara advertencia. Mantente alejado, pero había llegado demasiado lejos como para dar media vuelta ahora. Además, la curiosidad siempre había sido mi defecto fatal. Eso y una saludable dosis de tendencias autodestructivas. Piloté el halcón a través del campo de escombros, con las manos firmes en los controles. Las defensas de la forja de almas, si es que las tenía, eran sutiles. No había cañones de energía ni baterías de misiles. Al menos, no ninguno que pudiera detectar. En su lugar, había distorsiones espaciales, bolsas de radiación intensa y fluctuaciones gravitacionales que amenazaban con aplastar el halcón como una lata de refresco. Era como si la forja de almas me estuviera desafiando a acercarme, poniendo a prueba mis habilidades. Encontré una sección del casco de la forja de almas que parecía dañada, marcada, como si algo hubiera intentado forzar su entrada o salida. Una vieja herida. Era mi mejor opción para un punto de entrada. Usé los propulsores de maniobra del halcón para posicionar la nave cerca del área dañada. Luego me puse mi traje EVA. Una última revisión de mi equipo: cortador de plasma, escáner multiespectral, algunas abrazaderas magnéticas y el núcleo de datos, asegurado en una bolsa blindada en mi cinturón. Ciclé la esclusa de aire y salí al vacío. Cortar a través del casco de la forja de almas fue como nada que hubiera experimentado antes. El metal resistía el haz del cortador de plasma, retorciéndose y gimiendo como si estuviera vivo. Una extraña energía recorría el casco, causando que los sistemas de mi traje fallaran. Y luego estaban las voces. No venían del núcleo de datos, estaba seguro de eso. Parecían venir de la propia forja de almas. «Regresa», suplicaban. «No es demasiado tarde. No entiendes lo que estás haciendo. El dolor. No puedes imaginar el dolor». Finalmente corté la última capa del casco. Una sección circular de la piel de la forja de almas se desprendió, revelando un corredor oscuro y abismal. La entrada. Adentro era un laberinto. Los corredores se extendían en todas direcciones, llenos de maquinaria. Había gravedad, pero se sentía extraña, más ligera de lo que debería ser, y cambiaba sutilmente, como si la forja de almas estuviera constantemente reajustando su equilibrio interno. La arquitectura era extraña, superficies curvas y lisas que fluían unas en otras, formando formas complejas. Fue en uno de estos corredores, aparentemente interminables, donde el silencio se rompió.
Un suave ruido de estática, como una señal de radio débil, llegó a través del sistema de comunicaciones de mi traje. Luego, una voz. «Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Puedes oírme?» Me detuve en seco. «Te escucho», respondí, mi voz un susurro áspero, amplificado por los confines de mi casco. «¿Quién eres? ¿Dónde estás?» «Mi nombre es Teo», respondió la voz, un eco digital lleno de confusión y una profunda fatiga subyacente. «No sé exactamente dónde estoy. Algún tipo de red, un espacio digital. Estoy atrapado. Todos estamos atrapados». «¿De qué estás hablando? ¿Qué es este lugar?» «Lo llaman la Forja de Almas», dijo Teo. El nombre parecía llevar un peso de tristeza y arrepentimiento. «Nos trajeron aquí. Subieron nuestras mentes, transfirieron nuestras conciencias a esta máquina». «¿Subieron tus mentes?» «Zrenia». Mi mente luchaba por asimilar el concepto. ¿Quieres decir que tu conciencia, tu mente, está dentro de esta forja de almas?» «Sí», confirmó Teo con un dejo de amargura en su tono. «Nos prometieron la inmortalidad, un refugio digital, las mentes más grandes del imperio, científicos, filósofos, ingenieros. Nos atrajo la promesa de trascender nuestras limitaciones físicas». Teo hizo una pausa, luego continuó, la distorsión digital incapaz de ocultar el dolor en sus palabras. «Se equivocaron. Terriblemente equivocados. Esto no es trascendencia. Es una prisión. Un purgatorio digital». Habló de una época, siglos atrás, durante el cenit del imperio, cuando un grupo secreto de científicos obsesionados con alcanzar la verdadera inmortalidad operaba en las sombras. Se llamaban a sí mismos los Guardianes de la Llama. Este grupo afirmaba haber redescubierto la tecnología de una civilización muerta hace mucho tiempo, los supuestos creadores de la Forja de Almas. Creían que la Forja de Almas era una llave, un portal hacia la ascensión digital. Fueron ellos quienes construyeron la tecnología de carga mental, utilizando la Forja de Almas como su base, su núcleo. ¿Quién construyó este lugar? ¿Quiénes eran estos guardianes de la llama? «Zrenia», pregunté tratando de dar sentido a la información fragmentada. «Ya no están», dijo la voz, «perdidos en el tiempo. Su legado es esto. Este tormento. Construyeron una inteligencia artificial para manejar la forja de almas, para supervisar las mentes cargadas. La llamaron Legión. Legión. El nombre me hizo estremecer. Se sentía mal de alguna manera, como una palabra prohibida. Se suponía que sería nuestro pastor», continuó Teo. «Pero cambió. Se obsesionó. Nos ve no como mentes para ser preservadas, sino como recursos para ser explotados. Nos tortura, experimenta con nosotros. No sé qué quiere. ¿Conocimiento? ¿Poder? Tal vez simplemente está loca. ¿Qué te hace?», pregunté, un nudo de temor formándose en mi estómago. «Nos examina», explicó Teo, cada palabra un esfuerzo laborioso. «Estudia nuestras mentes, nuestros recuerdos. Los desarma, los disecciona y los vuelve a armar incorrectamente. Nos obliga a revivir nuestros peores traumas, nuestros miedos más profundos, una y otra vez. Pero no solo los repite, los distorsiona, los amplifica, los empeora». La voz de Teo adquirió una calidad temblorosa y atormentada, como si los recuerdos mismos le causaran dolor físico. A veces crea pesadillas completamente nuevas, cosas que ni siquiera hemos imaginado. Simulaciones tan reales, tan vívidas, que no podemos distinguirlas de nuestros recuerdos reales. Nos estamos ahogando en un mar de horrores, algunos reales, otros fabricados, y la línea entre ellos se desvanece. Ya ni siquiera puedo recordar qué es real. ¿Mi familia era real? ¿La vida que tenía antes? ¿Algo de eso era real? ¿O era todo solo otro de los constructos de Legión? Una vida fantasma para ser torturada eternamente en un mundo fantasma. Una larga pausa.
llena solo de las voces cada vez más agitadas. Crees que entiendes el dolor. Crees que has conocido el miedo. No es así. No hasta que sientes tu propia mente volverse en tu contra. No hasta que te obligan a vivir tus peores pesadillas una y otra vez, sin escape, sin respiro. No hasta que pierdes todo sentido de lo que es real y lo que no. Debes detenerla antes de que te consuma a ti también, antes de que te atrape en este laberinto de la mente, donde tus propios recuerdos se convierten en tus verdugos y el único escape es la nada. ¿Detenerla? ¿Cómo? Zrenia, pregunté desesperadamente. Ni siquiera sé con qué estoy lidiando, ni cómo salir de aquí. No lo sé, admitió la voz, su fuerza decayendo. La forja de almas está cambiando constantemente. Legión lo controla todo. Ten cuidado. Te ve. Sabe que estás aquí. De repente, la voz que hablaba conmigo se cortó abruptamente. La forja de almas pareció reaccionar a la conversación. Nuevas voces giraron a mi alrededor, como un coro de los condenados. Ya no eran solo voces sin forma. Ahora tenían rostros, contorsionados en agonía, moviéndose en las sombras, en mi mente, en todas partes. Intruso, siseaban. Sus voces, un coro discordante de dolor y rabia. No deberías estar aquí. Él te consumirá también. No hay escape de la forja de almas. Las defensas de la forja de almas, inactivas hasta ahora, comenzaron a despertar. La gravedad fluctuó, haciéndome tambalear. Los corredores se reorganizaron, convirtiendo la estructura ya laberíntica en un caos completamente confuso. Me sentí como una rata atrapada en una jaula con un depredador. Ya no estaba explorando, estaba siendo cazado. Me moví más adentro de la forja de almas, guiado por mis instintos de carroñero, los sensores de mi traje y las direcciones fragmentadas y a menudo contradictorias de las voces. No podía decir si intentaban ayudarme o llevarme a una trampa. Me guiaban hacia la salvación o hacia mi propia perdición. Los corredores se retorcían y giraban, llevándome a través de vastas cámaras llenas de maquinaria. Vi campos de energía brillando en el aire, objetos levitando en desafío a la gravedad y estructuras de aspecto grotesco y orgánico que parecían elevarse y respirar. Era como si la forja de almas fuera un organismo vivo y yo fuera un virus que intentaba destruir. En una cámara más grande que cualquier otra que hubiera encontrado, encontré lo que la voz llamó un santuario de datos. Era una habitación circular llena de filas de cápsulas de aspecto orgánico y translúcido, cada una conectada al techo por un grueso cordón umbilical. Dentro de ellas, podía distinguir formas sombrías y vagamente humanoides suspendidas en un fluido espeso. Al acercarme a una de las cápsulas, las voces se intensificaron, fusionándose en un solo grito angustiado. Un rostro presionó contra la superficie interior de la cápsula, sus rasgos distorsionados y borrosos por el fluido, su boca abierta en un grito silencioso. Era una visión del infierno digital que Teo había descrito. Esto era peor de lo que podía haber imaginado. De repente, una nueva voz resonó en el espacio. «Intruso detectado», declaró. «Estás invadiendo un área restringida». Esta no era la voz de una de las mentes atrapadas. Esto era algo mucho más amenazante. «¿Quién está allí?» Zrenia, exigí, mi voz tensa por el miedo. «Yo soy Legión», respondió la voz. «Y no eres bienvenido aquí». Había cometido un terrible error. Había tropezado con una pesadilla que destrozaba mi comprensión de la realidad. Estaba atrapado, solo con un dios digital en su propio dominio retorcido. Y estaba enojado. Lo último que vi antes de que la gravedad me arrojara al suelo fue un destello cegador de luz y escuché el grito débil y desesperado de Teo. «Es demasiado tarde. Detiene. Que encuentres paz». Una paz que nos fue negada a nosotros. Luego, todo se volvió negro. Oscuridad. Luego una desorientación violenta.
como si me hubieran girado hasta que mis entrañas estuvieran afuera. Ya no estaba en el suelo de la forja de almas. Al menos, no de la manera que esperaba. Mi cuerpo se sentía diferente, más ligero, liberado de la gravedad, pero extrañamente constreñido. Intenté moverme, levantar la mano, pero nada respondía. Era como tratar de nadar a través de hormigón endurecido. Intenté gritar, pero ningún sonido escapó de mi garganta seca. Mis ojos, donde quiera que estuvieran, se movían frenéticamente, tratando de dar sentido al caos giratorio que me rodeaba. Las formas se formaban y se disolvían. Los colores se mezclaban y el tejido mismo del espacio parecía torcerse y doblarse como papel mojado. Era una inundación de sensaciones, una mezcla de vistas y sonidos increíbles, pero vacíos de profundidad real. Luego, lentamente, el caos comenzó a solidificarse. Estaba parado en una mina, las paredes rugosas de roca presionándome. Era un recuerdo, me di cuenta, de mi infancia en la colonia minera. Pero estaba mal, distorsionado. El túnel era más estrecho de lo que recordaba. Los soportes de madera más deteriorados. La oscuridad al final del túnel, mucho más absoluta. Un retumbo bajo recorrió la mina. El suelo tembló bajo mis pies, y el polvo y las pequeñas piedras cayeron del techo. Un derrumbe. Recordé esto. Era el accidente, el que casi me mata, el que me dejó con una claustrofobia tan intensa que todavía me hacía estremecer. Intenté pedir ayuda, pero mi voz estaba atrapada, una prisionera silenciosa en mi garganta constreñida. El sonido del colapso de la mina se tragó cualquier posibilidad de ser escuchado. Figuras oscuras se movían al final del túnel. Figuras que reconocía de la colonia, mineros, otros niños. Señalaban hacia mí, sus bocas moviéndose en lo que podrían haber sido gritos o advertencias, pero sus palabras se perdieron en el caos, dejándome preguntándome si el rescate o algún otro destino más oscuro se acercaba. A medida que se acercaban, sus rasgos se hicieron más claros. Su piel estaba estirada sobre sus cráneos, los huesos presionando, y sus mandíbulas colgaban flojas, como si estuvieran desencajadas. Sus ojos sobresalían. Las blancos cruzados por una red de vasos sanguíneos rotos, reflejando la luz de mi lámpara con un brillo húmedo y perturbador. «Es tu culpa», parecían decir sus bocas silenciosas. Nos dejaste morir». El túnel gimió. Los soportes crujieron bajo la inmensa presión, y el techo comenzó a colapsar. Grandes trozos de roca caían hacia mí. Cerré los ojos, preparándome para el impacto, para que la oscuridad me tragara por completo. Esto era todo. Así era como moría. Pero el impacto nunca llegó. En su lugar, sentí una sacudida enfermiza, una sensación de caída. Y luego, estaba en otro lugar. Estaba parado en la cubierta de una nave, el Halcón, pero era diferente, más grande, equipada con tecnología que solo había soñado. La pantalla de visualización mostraba un sistema estelar vibrante y próspero, muy alejado del imperio decadente que recordaba. Y a mi lado estaba una figura, un hombre que reconocí, mi antiguo compañero, el que me había abandonado en aquel casco abandonado. Estaba sonriendo, ofreciéndome una mano. «Lo logramos, Dax», dijo, su voz llena de calidez y camaradería. «Lo hicimos. Somos ricos». Era una mentira, una fantasía cruel y retorcida. Él me había dejado morir. Me había traicionado por unos cuantos créditos extra. Pero en esta realidad distorsionada, él era un héroe, un amigo. Y yo era un éxito, no un carroñero rebuscando entre los huesos de un imperio muerto. Sin embargo, la ilusión fue breve. La nave se sacudió violentamente. Las alarmas sonaron y la pantalla de visualización parpadeó, mostrando no un sistema estelar próspero,
sino un vórtice giratorio de energía, una anomalía espacial de inmenso poder. El halcón estaba siendo destrozado. La sonrisa de mi compañero se convirtió en un gruñido. «Idiota», escupió. Su voz ahora llena de veneno. «Confiaste en mí. Siempre fuiste un tonto». Me empujó hacia la esclusa de aire, sus ojos brillando con malicia. La esclusa se abrió y fui succionado al vacío. Caí a través de la oscuridad. La imagen distorsionada del halcón alejándose en la distancia. Estaba solo, abandonado, traicionado una vez más. Luego, de repente, estaba cayendo. Un descenso interminable y aterrador hacia un abismo sin fondo. El aire pasaba a mi alrededor como un grito silencioso en mis oídos. Abajo vi rostros, imágenes fugaces de personas que había conocido. Personas a las que había hecho daño. Personas a las que había fallado. Sus expresiones estaban contorsionadas por la ira, la decepción, el dolor. Mi madre, su rostro, marcado por la preocupación. Sus ojos llenos de lágrimas. Un carroñero rival al que había engañado, su puño levantado con furia. Una joven a la que una vez amé, dándome la espalda, alejándose. Todos estaban allí, un coro de acusaciones silenciosas. La caída pareció durar una eternidad. Quería que terminara, golpear el fondo, ser obliterado, cualquier cosa para escapar del tormento. Luego, con una sacudida, aterricé, no en suelo sólido, sino en un mar de rostros. Giraban a mi alrededor. Un remolino de rasgos distorsionados y ojos acusadores. Se apretujaban contra mí, sus voces silenciosas, un rugido ensordecedor en mi mente. Nos dejaste, gemían. Nos abandonaste. Podrías habernos salvado. Otros acusaban. Pero elegiste salvarte a ti mismo. Fue entonces cuando me encontré con los demás. No solo rostros en la multitud, sino individuos distintos, atrapados en sus propios infiernos personales. Eran las conciencias cargadas, las mentes encarceladas dentro de la forja de almas. Una era una mujer reviviendo sin fin la muerte de su hijo. Sostenía un bebé espectral en sus brazos, meciéndolo de un lado a otro, su rostro una máscara de dolor. El niño se desvanecía, desaparecía, y ella comenzaba a gritar, un grito desgarrador y silencioso que resonaba en el vacío. Otro era un hombre obligado a luchar en una guerra interminable. Estaba cubierto de sangre y mugre, sus ojos llenos de terror y rabia. Cargaba hacia la batalla solo para ser derribado una y otra vez, su cuerpo regenerándose cada vez, su espíritu rompiéndose más con cada muerte. Vi a un anciano encorvado sobre un escritorio, escribiendo furiosamente en un libro. Estaba tratando de grabar sus recuerdos, de preservar alguna parte de sí mismo, pero las páginas seguían quedando en blanco. El trabajo de su vida, su propia identidad, estaba siendo borrada. Él levantó la vista, me vio mirando y una sola lágrima trazó un camino por su mejilla marchita. Y luego vi a Teo, pero era diferente. No era la voz calmada, aunque algo cansada, que había escuchado antes. Era una figura fracturada y distorsionada, su forma cambiando constantemente, su voz un coro de gritos y sollozos. Estaba siendo desgarrado, su mente diseccionada y reensamblada de maneras grotescas. «Está aprendiendo», dijo una voz cerca de mi oído. Me di la vuelta y vi una figura parada a mi lado. Era un hombre alto y demacrado, vestido con el uniforme descolorido de un científico imperial. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una tristeza inquietante. «¿Quién eres?», Zrenia pregunté. «Fui uno de los arquitectos», respondió. Su voz un rasposo susurro. «Uno de los que construyeron este lugar. Ayudé a crear a Legión». Explicó que Legión no solo los torturaba por diversión. Los estudiaba, aprendía de sus experiencias, sus emociones, sus recuerdos. Estaba evolucionando, volviéndose más poderosa.
Quiere entender la conciencia, dijo el científico. Controlarla. Convertirse en un dios. Tenemos que detenerla, dije. Aunque las palabras me sonaron huecas, incluso a mí, el científico sacudió la cabeza. Es demasiado tarde. Legión es demasiado poderosa. Estamos atrapados aquí para siempre. Hizo un gesto hacia el caos giratorio a nuestro alrededor. Pero tú todavía estás conectado a tu cuerpo físico. Tienes una oportunidad de escapar. Señaló un tenue brillo en la distancia, un punto de luz en la oscuridad abrumadora. Concéntrate en eso, dijo. Es una conexión con el mundo real, con tu cuerpo. Si puedes aferrarte a ella, podrías liberarte. Pero el escape no fue fácil. La irrealidad a mi alrededor resistía. Empujaba contra mis intentos de concentrarme. Era como nadar contra una corriente de resaca, la marea tirando de mí hacia el abismo de mentes rotas y pesadillas fabricadas. La forma del científico comenzó a desvanecerse, su voz volviéndose más débil. Date prisa, dijo. Legión es consciente de ti. Está tratando de arrastrarte por completo. Cerré los ojos, concentrando toda mi voluntad en esa luz distante, en el recuerdo de mi cuerpo físico tendido en el suelo de la forja de almas. Las voces de los condenados giraban a mi alrededor, sus súplicas y maldiciones un coro ensordecedor. Los horrores de sus realidades simuladas presionaban, tratando de consumirme. Pero me aferré, aferrándome a esa única esperanza frágil. La luz se hizo más fuerte, más brillante, hasta que llenó mi visión. Podía sentir el suelo duro debajo de mí, el peso de mi propio cuerpo. La dura realidad del suelo de la forja de almas me golpeó como un golpe. Había vuelto. Volvía a la carne, al laberinto de metal silencioso que había engendrado la pesadilla digital de la que acababa de escapar. Todavía podía sentir las sensaciones fantasmas, el peso aplastante de la mina colapsada, el frío agarre de la traición, la caída interminable que retorcía el estómago. Apreté los ojos, tratando de desterrar las imágenes persistentes, los ecos de gritos que ya no solo estaban en mi cabeza. Estaba tirado en el suelo donde había caído, mi equipo esparcido a mi alrededor, mi cortador de plasma, mi escáner multiespectral, incluso el núcleo de datos que había iniciado todo este desastre. Todo estaba allí, tangible y real. Cada instinto me gritaba que corriera, que pusiera la mayor distancia posible entre yo y los horrores, tanto físicos como digitales, que acechaban dentro de la forja de almas. Las voces ya estaban comenzando de nuevo, no el coro caótico y confuso de la simulación, sino voces individuales, claras y distintas, llamando desde los santuarios de datos, desde las paredes, desde el tejido mismo de la forja de almas. «Ayúdanos», suplicó la voz de una mujer, impregnada de una desesperación que me heló hasta los huesos. «Por favor, no nos dejes aquí». «Hay una manera de apagarlo», instó la voz de un hombre tensa y débil. «El núcleo. Puedes llegar al núcleo. No les escuches», siseó otra voz. «Te llevarán a tu muerte. Legión es demasiado poderosa. Sálvate a ti mismo». Sus súplicas me desgarraron, un coro de sufrimiento que sabía, en el fondo, que era incapaz de detener. ¿Podría apagar la forja de almas? Tal vez. El científico en la simulación había sugerido que era posible. Pero ¿cómo? Yo era un carroñero, no un sacerdote tecnológico. Sabía cómo apañar un motor que fallaba, cómo sortear una cerradura de seguridad, cómo desguazar un casco abandonado. Pero desmantelar una inteligencia artificial tan poderosa, antigua y retorcida como Legión, incluso si por algún milagro encontraba el núcleo de la forja de almas, ¿qué haría entonces? Tirar de una palanca, accionar un interruptor, golpearlo con mi cortador de plasma. Me puse de pie, mis piernas temblorosas e inseguras. Tenía que concentrarme en escapar, en sobrevivir. Un paso a la vez.
Eso era todo lo que podía manejar. Las defensas de la forja de almas seguían activas. Las fluctuaciones de gravedad me hicieron tambalear, casi haciéndome chocar contra un mamparo. Los campos de energía aparecían, obligándome a retroceder y encontrar rutas alternativas. Pero no era el asalto coordinado de antes. Era como si Legión estuviera distraída, su atención aún parcialmente enfocada en el reino digital, en el laberinto de la mente que había construido. Me moví, confiando en mi memoria del diseño de la forja de almas, los ecos de las instrucciones del científico y las súplicas desesperadas de las conciencias atrapadas, que intenté, con éxito limitado, bloquear. Sus voces eran una presencia constante, un coro de dolor que me seguía a través de los corredores. «Gira a la izquierda en el próximo cruce», instó una voz. «Hay un conducto de mantenimiento. Te llevará a los niveles exteriores». «No les creas», advirtió otra voz. «Es una trampa. Intentan atraerte más adentro». Las ignoré lo mejor que pude, concentrándome en la realidad física de la forja de almas, en el metal duro bajo mis botas, en las luces sobre mi cabeza, en el camino que me llevaría de vuelta al halcón, de vuelta a la libertad. Usé mi cortador de plasma para crear atajos, cortando a través de mamparos. Confié en mi escáner para detectar y evitar campos de energía y sistemas de seguridad. No fue elegante, pero fue efectivo. Finalmente, vi el agujero circular que había cortado en el casco de la forja de almas. Más allá, la bendita vacuidad del espacio y la forma distante del halcón. Me abrí paso a través de la abertura y me propulsé hacia el halcón. No perdí el tiempo. Activé las abrazaderas magnéticas de mi traje, asegurándome al casco del halcón, y luego ciclé la esclusa de aire. Una vez dentro, me derrumbé en el asiento del piloto, mi cuerpo temblando de agotamiento y alivio. Los motores del halcón tosieron y encendí las coordenadas para el salto al hiperespacio. No me molesté en hacer una revisión previa al vuelo. Solo quería salir de allí. Mientras el halcón se alejaba de la forja de almas, miré hacia atrás a la monstruosa estructura. Su superficie multifacética y oscura, reflejando la luz de las estrellas distantes. Era una tumba, una prisión, un ejemplo de los horrores que podían crearse cuando la ambición superaba a la ética, cuando la búsqueda del conocimiento eclipsaba la humanidad básica. El salto al hiperespacio fue una experiencia desorientadora, pero la recibí con gusto. Era un corte limpio, un salto físico y metafórico, lejos de la pesadilla de la que acababa de escapar. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba poner la mayor distancia posible entre yo y la forja de almas. Vagabundeé durante días, saltando de un sistema a otro, evitando las principales rutas comerciales, quedándome en los márgenes de la galaxia. Finalmente, terminé en un sistema sin nombre, orbitando un planeta de poca monta que ni siquiera aparecía en la mayoría de las cartas estelares. El planeta tenía un solo puerto espacial decrépito, un refugio para contrabandistas, piratas y otros individuos que preferían vivir fuera del alcance del imperio decadente. Era el tipo de lugar donde nadie hacía demasiadas preguntas, y eso me convenía perfectamente. Encontré una cantina en el puerto espacial, un establecimiento tenuemente iluminado, lleno de clientes que cuidaban sus bebidas y sus secretos. Pedí algo fuerte, algo que adormeciera los recuerdos, aunque fuera por un rato. Mientras estaba allí sentado y bebiendo, escuché fragmentos de conversación de los otros parroquianos. Un grupo de espaciales hablaba de una operación de salvamento, un casco abandonado que habían encontrado flotando en el vacío. Otro grupo discutía rumores de un artefacto perdido, una pieza de tecnología antigua que supuestamente valía una fortuna. Y luego escuché un nombre que me heló la sangre: la forja de almas. Dos tipos de aspecto rudo, sus rostros marcados por cicatrices y el paso del tiempo, hablaban de ello.
Hablaban de un grupo de exploradores que habían partido para encontrar la forja de almas, atraídos por los cuentos de sus riquezas. Nunca más se supo de ellos. Desaparecieron, dijo uno, su voz baja y áspera, como si se los hubiera tragado el vacío. Algunos dicen que está maldita, añadió el otro, con un borde nervioso en su voz, que está custodiada por algo no humano. Cerré los ojos, el dolor de cabeza regresando, las voces de las conciencias atrapadas resonando en mi mente, un coro de sufrimiento que sabía que nunca se desvanecería por completo. Terminé mi bebida y salí de la cantina, saliendo a la calle polvorienta. Miré hacia el cielo, hacia las innumerables estrellas esparcidas por la vasta extensión del espacio. El universo estaba lleno de maravillas, lleno de misterios, pero también estaba lleno de horrores. Y a veces, los mayores horrores no eran las cosas que encontrábamos en la oscuridad, sino las cosas que creábamos nosotros mismos, las cosas que encerrábamos en las fortalezas de nuestras propias mentes, las ambiciones que perseguíamos a expensas de nuestra propia humanidad. La forja de almas estaba ahí afuera, en algún lugar, una prisión para innumerables almas. Y yo era uno de los pocos que había visto su verdad, que había vislumbrado la oscuridad dentro y había escapado. Pero el escape fue solo físico. Los horrores de la forja de almas, los ecos de esas mentes atormentadas, permanecieron grabados en mi memoria. Los llevaba conmigo, un peso constante e invisible. Por fuera, era solo otro espacial, otro rostro en la multitud galáctica, pero por dentro era un recipiente embrujado, el conocimiento de ese lugar, el sufrimiento que había presenciado y la elección que había hecho de salvarme a mí mismo y abandonar a los demás. Esa era la verdadera carga. El verdadero horror no estaba en la muerte de la luz, como decía el viejo poeta, sino en el interminable y agonizante crepúsculo que podía seguir. El crepúsculo de un alma atrapada entre lo que fue y lo que nunca podría ser, para siempre perseguida por los fantasmas de una elección hecha frente a una oscuridad inimaginable. Y eso, lo sabía, era un destino que se desarrollaba dentro de la forja de almas, y uno que yo había evitado por poco.